El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Gestionar las imperfecciones propias y del equipo. Juan 22. Juan, el 22º, gobernó desde el 7 de agosto de 1316 al 4 de diciembre de 1334. Es conocido por haber constituido residencia permanente en Aviñón y por establecer una política fiscal distante de las variables rentas tradicionales. Ascenso. El arranque de su pontificado tuvo lugar en el cónclave celebrado en la ciudad de Carpentrás tras la desaparición de Clemente V. La situación era compleja, porque se enfrentaban 10 gascones, 7 italianos y 6 franco-provenzales. El cónclave no fue pacífico. En julio de 1314, y tras ser desalojados los italianos por tropas enemigas, los demás se dispersaron. 24 meses se prolongaron las enconadas negociaciones, en las que intervino Felipe de Poitiers. Se reunieron en la ciudad de Lyon. Los 3 cabecillas de las facciones enfrentadas, Napoleón Orsini, Jacobo Stefaneschi y Francesco Gaetani, coordinaron la candidatura del cardenal, obispo de Porto, prelado en Aviñón. Entre otros motivos, consideraron que, con 72 años y frágil estado físico, Jacques Duès poco duraría. Fue elegido como un pontífice de transición, pero su vida se prolongó hasta inaugurada la 9ª década de su existencia. Contradicciones. Había sido canciller de Carlos II y posteriormente de Roberto de Nápoles. Demostró desde el primer momento gran energía. Aseguró con convencimiento que deseaba devolver el papado a Roma con la condición de que la península itálica estuviera pacificada y él pudiera residir en la ciudad eterna. Inicialmente se instaló en el Palacio Episcopal de Aviñón y pilotó una rehabilitación para emplazar allí la curia papal. Nombró 28 cardenales, 23 de ellos eran franceses y un buen porcentaje miembros de su parentela. Con tendencias autoritarias, desarrolló una colosal capacidad de trabajo. Al hallar el tesoro prácticamente exhausto, se puso manos a la obra en su reforma fiscal. De forma fulgurante, Juan XXII impidió que el mismo individuo recibiera más de 2 rentas y estableció que sólo la Santa Sede podía nombrar obispos que quedaban obligados a abonar tributos a la Cámara Apostólica. En 1319 impuso una reserva completa de todos los beneficios menores por un trienio. Ordenó un elenco de tasas para cualquier solicitud realizada a la curia. Entre sus primeras decisiones, mutó la Orden de la Merced en estrictamente religiosa. En sus inicios era una orden de caballería. Quizá por la influencia de su formación en el entorno dominico, en 1323 canonizó a Santo Tomás. Ese hecho puso final a las críticas contra la doctrina del Aquinate. Enfrentamientos. Uno de los más profundos tuvo lugar contra los espirituales franciscanos, influidos por Joaquín de Fiore, que proclamó que la iglesia de los clérigos sería sustituida por una nueva, la de los espirituales pobres. En 1316, Miguel de Cesena, elegido general de los franciscanos, impuso a los espirituales que volviesen a la comunidad. Estos se negaron. El pontífice ordenó a Hubertino de Casale, 1259 a 1330, cabecilla de estos, que acudiera ante él. El 11 de mayo de 1317 se presentaron casi 70 espirituales en la corte de Aviñón. Juan XXII los trató con rudeza. Algunos fueron amonestados y otros encarcelados. Juan XXII proclamó mediante una bula que la obediencia se posicionaba por encima de la pobreza. Pero el franciscano Berengario de Friuli, apalancado en un decreto de Nicolás III, difundió en 1321 que era dogma de fe que Cristo y sus apóstoles habían carecido de posesión alguna. El Papa reaccionó negando la mayor. Los más extremistas presentaban esa doctrina con el objetivo de que la Iglesia jerárquica prescindiese de todos sus bienes. Cuando el capítulo general de la Orden franciscana se reunió en Perusa y declaró que la pobreza absoluta de Cristo era doctrina inefable,
Juan XXII se sintió traicionado por los franciscanos y ordenó asumir la plena propiedad de sus bienes. Prosiguieron las escaramuzas hasta que, en 1323, el Papa denunció como herética la doctrina de la absoluta pobreza. El capítulo general de la Orden franciscana, reunido en León en 1325, reiteró de palabra su obediencia, pero rechazaron relevar del generalato a Miguel de Cesena, frontalmente enfrentado al Papa. Defensor Pacis y un antipapa. Fue publicado por entonces el Defensor Pacis, de Marsilio de Padua, para muchos un antecedente de la Reforma protestante. Según ese texto, la autoridad de los pontífices se limitaba al culto, los sacramentos y los demás medios que conducen a la salvación. Los demás poderes corresponderían al emperador y a los reyes. El libro declaraba falso que toda autoridad tuviese origen divino. La Iglesia sería únicamente una sociedad humana que el Papa presidiría como un primus inter pares. Luis de Baviera, opuesto al pontífice, promovió un antipapa, el franciscano Pedro Rainalducci. Este peculiar personaje había abandonado a su esposa tras un quinquenio de matrimonio. Fue elegido el 12 de mayo de 1333 y coronado por el emperador el 22 de mayo. Inmediatamente promovió una curia con 6 cardenales. El antipapa, denominado Nicolás V, salió de Roma tras Luis de Baviera. Enseguida promovieron una ceremonia de deposición de Juan XXII, empleando un muñeco al que revistieron con ornamentos papales. Al salir Luis de Baviera de la ciudad por motivos políticos y militares, Nicolás V negoció con el Papa legítimo. Juan XXII se mostró magnánimo y le ofreció una pensión anual de 3.000 florines. El peculiar franciscano residiría en unas habitaciones del Palacio Papal de Aviñón, por si algo faltaba. En un giro inesperado, Juan XXII propuso que las almas de los muertos no gozaban de la plena visión de Dios hasta que no llegara el juicio universal. Hubo unanimidad en las escuelas de teología en contra de esa tesis. El Papa negó que aquello lo hubiese pronunciado como doctrina segura. Terminó por enmendar su reflexión. En cualquier caso, los espirituales franciscanos aseguraron que el Papa había cometido 2 herejías, una en referencia a la pobreza de Cristo, la segunda en su visión beatífica. Últimos compases. La polémica con Luis de Baviera procedía de que éste reclamó del Papa el reconocimiento tras su victoria sobre Federico de Austria. Ante el comportamiento prepotente de Luis de Baviera, el pontífice prohibió el 8 de octubre de 1323 que se obedeciera a Luis. Los franciscanos rebeldes no tardaron en agruparse en torno a él. En 1324, Juan XXII lo excomulgó. Se habló de convocar un concilio para juzgar al Papa por herejía. Imitando a Gregorio VII, el Papa prohibió que los súbditos prestaran obediencia a Luis de Baviera. La muerte acabaría con los desencuentros políticos y religiosos. Falleció el 4 de diciembre de 1334, tras 18 años de solio papal. La causa es desconocida. La más probable, la edad. Pocos le lloraron. Fue sepultado en la Catedral de Aviñón en un mausoleo gótico destruido durante la Revolución Francesa. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.